ver en la bondad del Señor es cómo salir o cómo empezar a predicar este mensaje. Para esto vamos a leer en los 3 evangelios sinópticos, vamos a leer en Mateo 10 y versículo 5, que dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: no vayáis por camino de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De regalo recibisteis, dad de regalo. No os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bastón, porque el obrero es digno de su sustento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién es digno en ella y quedaos allí hasta que os marchéis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa es digna, vuestra paz vendrá sobre ella, pero si no es digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibe ni oye vuestras palabras, al salir de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 7. Llamando a los 12, comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les daba autoridad sobre los espíritus inmundos, y les encargaba que no tomasen nada para el camino, excepto un solo bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias, y que no se pusiesen 2 túnicas. Y les decía: donde quiera que entréis en una casa, permaneced allí hasta que salgáis de aquel lugar. Y cualquier lugar que no os reciba o no os escuchen, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. De cierto os digo que más tolerable será en el día del juicio el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y yéndose de allí, predicaron que se arrepintiesen. También expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y finalmente, en Lucas capítulo 9, donde leemos el mismo hecho en otras palabras. Capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. Habiendo convocado a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que nos reciban al salir de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Aleluya. Lo importante de todo esto es no solamente el mensaje, el mandamiento que Dios les dio, sino que más importante que el mandamiento es la ejecución del mandamiento, la obediencia que tuvieron los primeros discípulos del Señor de cumplir con el mandato que el Señor Jesucristo les había dado. Dijimos en el mensaje anterior, en la 4ª parte de esta misión a todas las naciones, dijimos que comparábamos
de acuerdo a lo que dice el Cantar de los Cantares, comparábamos a aquellos hombres y aquellas mujeres que se salen de la vaina para anunciar el mensaje del Evangelio. Yo sé que hay muchos esta noche aquí que se salen de la vaina para anunciar el mensaje del Evangelio. Pero también dijimos que aquellas yeguas de los carros de Faraón que emplea este lenguaje el Espíritu Santo en la pluma de Salomón para describir la ansiedad del siervo de Dios, de la Iglesia de Jesucristo, de salir a anunciar el Evangelio. Vale la pena. Yo cuando vi estas 23 almas, esas 23 personas, hombres, mujeres, niños y niñas, pasar por las aguas del bautismo, no pude por menos y fui a Beto Gardellini y le dije: estoy emocionado, estoy emocionado. Porque es tremendo lo que nos han dicho esta gente, es tremendo lo que han predicado estos niños y estos hombres y estas mujeres cuando les preguntaban: ¿crees que el Señor Jesucristo es tu Salvador? Y contestaban: sí, creo. Otros decían sí. Yo pensaba, si alguno dice no, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues simplemente no lo bautizaríamos, porque el mensaje del Evangelio es autoridad respetando la voluntad de cada uno. Estoy emocionado, estamos emocionados aquellos que hemos pasado una vez por las aguas del bautismo, porque sabemos lo que esto significa. Sabemos que estamos diciendo cuando bajamos al agua, hemos dicho primeramente que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y cuando caemos en el agua, estamos diciendo, estamos muertos con Cristo. Y cuando salimos del agua, estamos diciendo, no vivo ya yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con razón el Señor Jesucristo les decía: predicad el Evangelio y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque en el mismo bautismo está implícito el mensaje del Evangelio. Aleluya. Pero debemos saber que este mensaje del Evangelio debemos predicarlo en cuanto Dios nos afloje las riendas. Las yeguas de los carros de Faraón estaban impacientes, pero tenían las riendas tensas. Mi hermano, si usted está impaciente por predicar el mensaje del Evangelio, aleluya, bendito sea Dios, pero espere el momento del afloje de las riendas. Y el momento del afloje de las riendas es cuando usted no va a decir pavadas, usted va a decir: Jesucristo es el Señor y el Salvador. Porque en estos días de tanta proliferación de palabra pretendidamente bíblica, se dicen muchas cosas, pero hay cosas que no están de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Por esto les recomendamos, queridos hermanos, que vengan a las clases de instrucción bíblica para poder salir a predicar el Evangelio en el afloje de las riendas, que Dios le aflojará las riendas. El Espíritu Santo le dirá: ahora es la hora de salir, cuando usted sepa ciertísimamente que la Biblia es la palabra profética más segura, que la Biblia es la palabra de Dios. No se tiene que aprender toda la Biblia, pero tiene que tener principios bíblicos para poder salir a predicar el Evangelio. No se apure. No estamos diciendo como en otras partes se está diciendo: enseguida testifica, enseguida predica la palabra. Predica la palabra cuando el Espíritu Santo te permita y cuando estés preparado para predicarla. Estamos en contra de la urgencia, no estamos en contra de la urgencia, pero estamos a favor de la urgencia, pero de la efectividad. No podemos nosotros predicar un evangelio que no esté de acuerdo
con el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Yo he visto muchos creyentes pasar por las aguas del bautismo y que pasa tiempo no tienen siquiera una Biblia ni un Nuevo Testamento. Esto no debe ser. Yo recuerdo en España cuando había libertad, cuando no apretaba tanto la dictadura católica y la dictadura franquista, no apretaban tanto, y podíamos tener Biblias porque en un tiempo las Biblias estaban prohibidas en España. Yo cuando me convertí pasaron bastantes meses hasta que no pude tener una Biblia, y me la regaló un argentino. La primera Biblia que tuve me la regaló un médico argentino que vino, no sé por qué, vino a España y vio que yo era un jovencito de 17 años que me salía de la vaina por conocer las Escrituras y tenía pedacitos, trozos de página arrancadas de otra Biblia porque nos repartíamos la Biblia por hojas, y me regaló una Biblia entera para mí. Aleluya, bendito sea el Señor. En aquel tiempo, ¿sabe qué hacíamos cuando ya la cosa aflojó? Y cuando podíamos tener Biblias, a los que se bautizaban les regalábamos una Biblia. No solamente a los que se casaban, sino a los que se bautizaban les regalábamos una Biblia. No quiero que me malinterpreten, no estoy diciendo que deje de predicar el Evangelio. Usted que ya ha empezado, siga. Pero estoy diciendo la seriedad que tiene el mensaje del Evangelio. Mis hermanos, el mensaje del Evangelio es el mensaje de la vida eterna. Y no podemos abaratarlo. No podemos decir es cualquier cosa. Hasta que no salieron los discípulos, hasta que no ocurrió esto, había pasado un tiempo que estuvieron con él. Dice el Evangelio según San Marcos que el Señor eligió a estos 12 para que estuvieran con él. Y después que estuvieron con él, los envió a predicar. Y la lectura que hemos tenido hoy en los 3 evangelios sinópticos es esto: el momento en que el Señor Jesucristo juzgó que estaban preparados para salir a predicar el Evangelio. No estoy diciendo que el que lo está predicando deje de predicar, y no estoy diciendo que no es urgente que predique el Evangelio. Hemos escuchado esta mañana que estamos, permítanme otra vez la expresión, saliéndonos de la vaina para que la venida del Señor se apresure. Y para que la venida del Señor se apresure, tenemos que predicar el Evangelio del reino y entonces vendrá el fin. Pero es el Evangelio del reino. Y usted tiene que saber lo que es el Evangelio del reino. No es el Evangelio de las ofertas, no es el Evangelio que se predica, buscad primeramente la añadidura y después el reino de Dios. Es el Evangelio que se predica y que usted tiene que saber, y que muchos de nosotros tenemos que saber porque lo hemos olvidado o porque nunca nos lo han enseñado, que el Evangelio del reino es, como decía Josep esta mañana, es poner al Señor Jesucristo en el centro del universo donde Él está y en el centro de nuestro corazón. ¿Ha entendido? No es que estoy diciendo, déjalo pasar, no. Es urgente. Usted y yo somos como las yeguas de los carros de Faraón. Estamos ansiosos de salir a predicar el Evangelio, pero el Señor todavía nos tiene en las riendas y nos dice, esperen un momento, que tengo que enseñarles algo todavía. No es que estoy predicando contra la urgencia, estoy hablando a favor de la urgencia, pero estoy hablando también a favor de la efectividad de la predicación del Evangelio, porque es una cosa seria. Va en juego tu vida eterna. Imagínate los médicos, fíjate lo que tienen que estudiar para poder a veces curarnos y a veces no curarnos, y curar el cuerpo o curar la mente. Pero aquí se trata de la vida eterna. No se trata de la vida hasta los 80 o los 90 como se vive ahora tanto. Se trata de la vida eterna.
Por lo tanto, estamos hablando de urgencia, pero al mismo tiempo estamos hablando de eficiencia, porque es importante lo que hay en juego. Es tu vida eterna y mi vida eterna. ¿Me he explicado, hermanos? ¿Han entendido bien? Me hacen así con la cabecita los de delante. Aleluya, bendito sea Dios. Hay que estar preparados. No descuides de prepararte. Estoy hablando de esto y vuelvo a repetir, porque sé que hay algunos que a veces son maliciosos y están esperando que el predicador meta la pata en una cosa para después decirles algo. No seamos maliciosos, interprétenme bien, no estoy hablando de que no es urgente la predicación del Evangelio. No estoy hablando de que no debemos predicar el Evangelio. Estoy hablando de que debemos hacerlo bien. Lo mismo que dice la Escritura con el cantar. A veces pensamos que todo es cantar. Recuerdo muchas veces que habíamos estado aún en nuestra propia iglesia, que pasaban a cantar gente que no tenía ni la menor idea de lo que era el do, ni el re, ni el mi. Y bueno, si no tenían idea, por lo menos podían tener oreja, podían tener oído, pero es que no tenían ni oído. Y cuando cantaban mal, aberrantemente mal, que hacía dolor de oído, decían, total, es para la gloria de Dios. Precisamente porque es para la gloria de Dios, hay que hacerlo bien. Una vez uno de los ancianos de nuestra congregación, que ya no está con nosotros, los chicos estaban queriendo comprar un sintetizador de una determinada marca, que era lo mejor de aquella época. No sé ahora cuál es la mejor, en aquella época tampoco sé lo que era lo mejor, pero me decían que era lo mejor y costaba dinero. Y yo lo presenté a la reunión de ancianos y me dijeron, no, ¿cómo vamos a gastar dinero? Compremos una cosa más barata, total es para Dios. Y yo entonces me avivé y le dije, precisamente porque es para Dios tenemos que comprar lo mejor. El Evangelio no es una cosa barata. Es lo más accesible, pero es lo más importante. Así que no estoy predicando que no vale la pena predicar el Evangelio. Ojalá que tomara cada uno de nosotros la Biblia y leyera entera la Biblia todos los días, por lo menos una vez al año. Ojalá que estuviéramos interesados. Hoy me vino alguien y me dijo, necesito saber tantos puntos doctrinales. Y yo me puse contento porque es una mosca blanca quien me vino a preguntar esto. Casi todos me vienen a preguntar cómo solucionar este problema, este otro. Me vino una persona, por lo menos, en no sé cuánto tiempo que ejerzo el ministerio, una sola persona que me vino a preguntar un asunto doctrinal. Porque se sale de la vaina por predicar el Evangelio. ¿Me interpretó, hermano? Salgamos a predicar el Evangelio, pero hagámoslo bien. La Biblia dice, cantad con júbilo, pero hacedlo bien. La Biblia me dice que el Señor les eligió a los discípulos primeramente para que estuvieran con Él. Y después que estuvieron con Él, que Él los pertrechó, entonces los envió a predicar. Amén. Mientras tanto, solamente diga, estoy contento porque Cristo me salvó. Pero le van a hacer más preguntas y le van a salir algunos con asuntos teológicos, otros con asuntos psicológicos. Y no es que usted tiene que aprender teología ni tiene que aprender psicología. Es que usted tiene que saber lo que dice la palabra de Dios. Como decía, como tantas veces les digo a los alumnos de Casa Bíblica, lo que hacía mi hija Monse cuando estudiaba abogacía en la Universidad de Buenos Aires,
que como sabían que era creyente, pues le tiraban de la lengua a los profesores y los alumnos. Algunos eran ateos, escépticos, otros eran de otras religiones, y le tiraban de la lengua y le exponían un montón de argumentos. Y mi hija no sabía contestar aquellos argumentos, porque no había estudiado ni filosofía, no había estudiado a lo mejor las cosas que le preguntaban, pero había estado en casa bíblica. Y en casa bíblica se estudia la palabra de Dios. Todas las materias tienen el común denominador de que todas son en base fundamental de la palabra de Dios, de la Biblia. Y mi hija se levantaba cuando era interrogada en medio de la clase y les decía: no puedo debatir este argumento que usted me pone, profesor, porque no sé de qué se trata. No puedo debatir nada de esto, pero Dios dice así. Y a veces era todo lo contrario de lo que le habían dicho los profesores. Y mis hermanos, ante la palabra de Dios, todo enmudece. ¿Se acuerdan de aquella vez que le presentaron una mujer adúltera al Señor Jesucristo? Pero el Señor Jesucristo abrió su boca, y cuando el Señor Jesucristo abrió su boca, nadie tiró la piedra a aquella mujer, porque delante de la voz de Dios, delante de la palabra de Dios, todo enmudece. Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Bendito sea Dios. Aleluya. Después de esto los envió. Cuando ya vio que estaban preparados, cuando vio que estaban en condiciones, los envió, y los envió de dos en dos. De dos en dos. No hay gente independiente en el reino de Dios para predicar el Evangelio. No estoy hablando del testimonio que usted le puede dar al almacenero, o al carnicero, o al supermercado, o al compañero de escuela. Le estoy hablando de ser enviado expresamente a un lugar para establecer el reino de Dios. Predicando el Evangelio, estableciendo el reino de Dios. Estoy hablando de esto. Y esto el Señor no lo encomienda nunca a una sola persona. Nosotros sí, porque a lo mejor no tenemos gente suficiente, a lo mejor no tenemos gente suficientemente preparada, a lo mejor no hay trabajo para abrirse camino en el cierto lugar donde los enviaríamos, a lo mejor no podemos mandar a dos, pero podemos mandar a uno, porque a lo mejor nuestro poder económico no es tanto como para sostener a dos, pero sí para sostener a uno. Pero el Señor dijo que tenían que ser de dos en dos, para apoyarse mutuamente. Pero claro, tenían que haber estado con Él, porque con el Señor Jesucristo aprendemos a convivir. Mire los de Casa Bíblica cómo se aman. No tienen ningún reproche el uno con el otro. Cuando uno le toca lavar los platos, viene el otro y dice: no, oye, me toca a mí, déjalo. Miren qué cosa tan hermosa tenemos allá. Aleluya. Mentiroso, papi es un mentiroso. Pero debería ser así. Con Cristo, estando con Él, se aprende compañerismo. Compañerismo. De dos en dos. Sin entrar en competencia. En el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas dice que no llevemos ni bastón, pero Marcos dice un solo bastón.
Bastón es un apoyo físico para poder caminar, para poder seguir. Eso es un bastón. El bastón, aquí he visto a Beto Engler que lleva bastón, es un apoyo físico para... Dice, tengo una tercera pata, me parece que me dijo el otro día. Es un bastón para apoyarse. Mateo y Lucas capaz que no se dieron cuenta de esto, pero Marcos sí, porque Pedro era tan perspicaz y dicen que Marcos escribió lo que le dictaba Pedro, y Pedro no se le escapaba detalle, metía la pata pero no se le escapaba detalle, y dijo, un solo bastón. Bueno, mandamos de 2 en 2, ¿quién será el bastón? Pues si yo voy con Esparta, él será mi bastón. Pero yo también seré el bastón de él. Es que el bastón es apoyo. Y yo tengo que ser al mismo tiempo que un hombre que me apoyo en el bastón de apoyo de mi compañero. ¿Entiende, hermano? Y así se puede predicar el Evangelio. Nosotros no hemos tenido suerte, están cambiando las cosas, pero casi siempre cuando hemos mandado a 2 a un lugar, se han peleado. Ahora está cambiando, mire cuántos somos acá, mire todo este plantel. Y estamos lo más bien. Unidos, unidos en su nombre, unidos. Estamos unidos todos los pastores. La cosa está cambiando. Parece que nos estamos dando cuenta de la clase de evangelio que tenemos que vivir. No solamente que predicar, tenemos que vivirlo. Y esto es otra de las cosas que tenemos que darnos cuenta, mis hermanos. No es solamente predicar el evangelio, sino vivir el evangelio. Tenemos que ser coherentes con lo que predicamos. No podemos decir el Señor Jesucristo alimentó a 5.000 y yo no soy capaz de partir un pedazo de pan con un necesitado. Tenemos que vivir el Evangelio. Salieron de 2 en 2 y se llevaban bien hasta cierto punto, porque después llegó un día que Pablo y Bernabé se pelearon. Bueno, puede ser, Pablo y Bernabé no eran de los 12 discípulos, pero es que Pedro también se peleó con Pablo. Mis hermanos, si tú todavía te estás peleando con algún hermano, acabada. Si te estás peleando con algún hermano, toma los ejemplos imitables de la Biblia. Usted sabe que algunos me dijeron, hablaron a favor de la pelea de Pablo y Bernabé. Yo encuentro que esto es una cosa negativa, un baldón en la vida de Pablo y Bernabé. No debemos pelear. De ninguna manera. Me imagino que el corazón de Dios se entristeció cuando Él le había dicho a los 12 que fueran de 2 en 2 y cuando la iglesia entendió que Pablo y Bernabé eran 2 y que tenían que salir a predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio a los gentiles. Cuando aprobaron el anuncio del Evangelio a los gentiles por Pablo y Bernabé, me imagino que se pusieron todos tristes cuando vieron que tuvieron que separarse. No lo hagamos nosotros. Mire lo que le voy a decir. Nosotros podemos ser mejores que Pablo y Bernabé, por lo menos en este sentido. Amén. ¿Cuántos podremos enviar de 2 en 2? No sé, ahora parece que la cosa se está arreglando.
pero nuestra experiencia ha sido muy negativa por entrar en competencia un hermano con el otro, porque no hemos entendido que yo soy el bastón de mi hermano y mi hermano es el bastón mío. Amén. Id de dos en dos, no vayáis por camino de gentiles ni samaritanos, sino id primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso parece un poco de discriminación de parte del Señor, pero no es discriminación, porque al final les dijo que tenían que ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a todas las naciones, a ser discípulos en todas las naciones. Lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo cuando les decía, id primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no quiero entrar en el asunto de los judíos y de los gentiles, porque es un asunto que hay que abrir un estudio profundo acerca de la prioridad de los judíos ante los gentiles. No voy a entrar en esto, solamente voy a entrar en un sentido que yo interpreto por qué les dijo, por lo menos uno de los motivos por los cuales les dijo el Señor Jesucristo que fueran primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel y no fueran a los gentiles, fue para que empezaran de a poco, empezaran de a poquito, para que no se marearan. Yo casi estoy mareado esta noche al ver esta pequeña multitud aquí. Recién hemos comprado 106 sillas y menos mal que las hemos colocado todas y todavía hay gente de pie. Están algunas sillas vacías, pero hay gente que le gusta estar allá atrás y algunos que deben estar allá atrás para guardar el orden. Compraremos muy pronto 100 sillas más. Abriremos esto, que para esto lo hicimos. Pero no te marees, Pradas, Cuidado, porque el Señor de un plumazo puede dejarte solito. No os mareéis, yendo ya enseguida por todo el mundo. Lo guardó para el último. La primera misión que les encomendó fue Jerusalén, Judea y basta. Samaria no, ni siquiera Samaria, ni siquiera Galilea, para que no se marearan, para que no pensaran que ya podían conquistar el mundo. Muchas veces yo me pongo nervioso cuando empezamos a orar por países y empezamos a orar como en aquella canción que cantamos, que decimos, Jesucristo reina en mi nación, también reina en mi corazón. Jesucristo es el Señor de Argentina y Uruguay, de Brasil, Bolivia, Chile y Paraguay. Después, cuando yo hube escrito esta canción, empecé a mirar el mapa y empecé poéticamente a insertar en la canción todos los países de América. Y ya iba por los de Europa, y ya iba por los del Asia. Me entusiasmaba la cosa. Y usted sabe que me quedé con Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Paraguay. Porque lo demás lo perdí, no lo puedo encontrar. No lo puedo encontrar. Sé que lo escribí, pero no lo puedo encontrar. Despacito, despacito. Acuérdase de aquello que me pasó a mí cuando me mandaron como misionero a España. Que me dijeron que iba a ser en Europa la obra de los siglos, que iba a ser grandes cosas. Y vino aquel hombre petizo que fue mi padre espiritual. Y que todavía en mi espíritu, no en lo práctico, pero en mi espíritu es mi padre espiritual, y me refiero al pastor Eduardo Miller. Cuando me dijo, no te creas nada de todo lo que te han dicho, porque no vas a hacer cosas grandes, vas a hacer cosas pequeñas. Y la verdad que fueron pequeñas, que fueron creciendo. No te marees,
tranquilo, tranquilo. ¿Te acuerdas de la iglesia de Mar del Plata? ¿Viste qué iglesia? ¿Cuántos han ido a Mar del Plata? ¿Han visto la iglesia que hay en Mar del Plata? Qué linda, más de 100 personas. Estuvieron 7 años Abel Gilmartin, Eliana Balsura y 2 de sus hijos, porque la otra todavía no había nacido. Estuvieron ellos 4 predicándose el Evangelio durante 6 o 7 años. Nosotros los pastores los íbamos a visitar y ellos no sabían si meterse debajo de la mesa cuando llegábamos, porque no tenían nada que presentarnos, no tenían ningún creyente que presentarnos, pero nosotros íbamos y les decíamos, esperen, esperen, las riendas todavía no se han soltado, esperen. Un día se soltaron las riendas, hay una iglesia en Mar del Plata, en plena avenida de las discotecas, y más de 100 hermanos glorificando a Dios. Despacito. Jerusalén no es la distancia, no es por la distancia. No es que interpretamos este texto que si primero no evangelizamos Bernal o Espeleta, no podemos ir a Barcelona. No, no. Yo llego más pronto a Barcelona que a Tucumán. No es la distancia. Es el peligro de que me maree pensando que voy a conquistar el mundo, el planeta Tierra. Despacito. Cuando ya estuvieron preparados, entonces sí, entonces les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, pero mientras tanto, quedad en el molde. Tranquilo, tranquilo. Amén. Vas a predicar el Evangelio justo cuando Dios te diga. Y Dios habla. Habla si tú quieres oírlo. Porque algunos dirán entonces, ¿cuándo predicaré el Evangelio? Cuando Dios te ordene. Y Dios te lo ordenará. ¿Y sabes cómo sabrás que te lo ordenará? Porque tú tendrás un amor entrañable a las Sagradas Escrituras. Conocerás la palabra de Dios. No necesitarás escudriñarla toda, estudiarla toda, saberla toda de memoria, porque esto es imposible, porque es palabra de vida, es insondable, es tremenda, es profunda. Pero sabrás, no confundirás a Abraham con Zaqueo, ni confundirás Pedro con Isaías. Estudia la palabra para predicar el Evangelio y conoce a Dios para saber cuando Él te diga para ir. Y cuando vayáis, predicad una cosa: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Pero quién se acercó? ¿Dónde está el reino de los cielos que no lo veo? ¿Quién se acercó? Aquí estoy yo. Aquí estás tú. ¿Te das cuenta la importancia que tiene vivir el Evangelio? No solamente saberlo de memoria, no solamente estar preparado, sino vivirlo. Porque tienes que decir, cuando prediques el Evangelio, no tienes que decir, mira lo que pasó por allí, mira lo que pasó por allá, mira allí viene el reino de los cielos cabalgando, no vas a decir nada de esto, vas a presentarte con humildad, porque el reino de los cielos es de los humildes, vas a presentarte con humildad y vas a decir al predicar el Evangelio, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Cómo? Porque he llegado yo con las buenas nuevas de salvación para ti. Aleluya. Hermano, cuando prediques el Evangelio, predica conscientemente de que el reino de los cielos está en tu vida. Amén. Está en tu vida. Yo sé que hay algunas personas aquí esta noche
que no han pasado por las aguas del bautismo, que no han reunido el requisito necesario para pasar por las aguas del bautismo, que es poder responder a la pregunta: ¿crees en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Que no pueden decir sí a esa pregunta, como dijeron esas 23 personas. Yo sé que hay personas aquí que no han dicho todavía sí, pero yo al predicarles desde aquí las buenas nuevas, les digo: el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado a ti, querido amigo. Se ha acercado a ti, querido desconocido para mí. Pero se ha acercado el reino de los cielos. O tú te has acercado esta noche, sin darte cuenta, al reino de los cielos. Que la expresión visible del reino de los cielos es la iglesia. Y aquí está reunida una parte, ínfima parte, de la iglesia del Señor. Es el reino de los cielos, que se ha acercado a ti, o tú te has acercado al reino de los cielos. Pero esto no es suficiente para tu salvación. Te voy a explicar, y termino con esto. Te voy a explicar que una vez alguien le preguntó al Señor: ¿cuál es el mandamiento más grande? Y el Señor le respondió: el mandamiento más grande es: amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otra oportunidad, la pregunta fue al revés. Era la misma clase de pregunta, pero fue al revés. Fue el Señor Jesucristo quien preguntó: ¿los mandamientos sabes? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Y aquel muchacho, que parece que era un joven, contestó: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Y el Señor le contestó: bien has respondido. No estás lejos del reino de Dios. Pero note una cosa: no estaba dentro del reino de Dios. Estaba cerca, no estaba lejos. Es como usted, que esta noche quizás ha venido por primera vez aquí, o por segunda vez, pero que nunca tuvo una decisión que le haya hecho venir a las aguas del bautismo. Puede ser la misma posición de usted, que está cerca, que no está lejos. Pero para ser salvado, para que usted tenga vida eterna, no es que usted tiene que estar cerca del reino de los cielos, usted tiene que estar dentro del reino de los cielos. ¿Me entiende, hermano? Dentro del reino de los cielos. Y para estar dentro del reino de los cielos, tiene que contestar a la pregunta: ¿crees que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador? Y tú tienes que responder sí. Y si respondes sí, ya no estás cerca del reino de los cielos, sino que estás dentro del reino de los cielos. Y dentro del reino de los cielos, la señal evidente que me garantiza que estoy dentro del reino de los cielos, no es que estoy amando al prójimo como a mí mismo, sino que estoy amando al prójimo como Cristo me amó a mí. Para estar cerca del reino de los cielos, basta con amar al prójimo como a ti mismo, pero estar dentro del reino de los cielos es amar al prójimo como Cristo te amó a ti y te ama a ti. ¿Y sabes qué es el amor de Cristo por ti? Cristo dejó toda la gloria, se despojó de su investidura y bajó a la tierra a morir por ti y morir por mí. ¿Quieres responder a la pregunta? Yo te pregunto con toda solemnidad, querido amigo, yo te pregunto con toda solemnidad esta noche: ¿crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador? Si tú me contestas
No sé. Si tú me contestas sí porque perteneces a una determinada religión, porque te bautizaron de niño, porque eres una persona normal, no sirve. Este sí tiene que tener la connotación de un encuentro con Jesús, de un decidir seguirle. Aquel joven que estaba cerca del reino de los cielos no siguió al Señor Jesucristo, tenía otras cosas en mente, tenía otros problemas que ver, tenía otras cosas que solucionar. Capaz que tú también tienes un montón de cosas que solucionar, pero déjalo, entrégate a Cristo y Cristo solucionará todo lo demás. Y si no lo soluciona, tú seguirás estando contento y bendiciendo a Dios, porque lo más importante es la salvación de tu vida. Aleluya. ¿Me contestas la pregunta? Si contestas la pregunta, yo voy a pedir a los hermanos que inclinen sus cabezas mientras yo hago esa pregunta solemne otra vez. Y todo aquel que responda sí, venga acá adelante junto al bautisterio. No lo vamos a bautizar ahora a menos que él lo pida. Pero venga adelante. Venza el temor y la vergüenza y venga adelante.